Buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida, como todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, que estamos aquí en este momento en vivo, desde Guadalajara, y pues transmitiendo con temas médicos en Acontecer Médico. Como ustedes saben, siempre hemos estado a la vanguardia y al mismo tiempo buscamos la forma de crear y ser una constante en información, pero que esté sustentada, basada en evidencia médica y con líderes de opinión como el invitado que tendremos esta tarde. Bueno, como todos sabemos, cada 19 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a las mujeres y también a los hombres, por supuesto, de todo el mundo, acerca de la importancia de realizarse un examen de mama regularmente. Esto con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía en los senos. Promueve este día el diagnóstico temprano del cáncer de mama y también incentiva el buscar soluciones para un acceso de la población femenina o de la población masculina en general también a tratamientos oportunos. Entonces, bueno, todas estas acciones que se puedan hacer y que se puedan implementar, lo importante es entenderlas. Bueno, pues en este programa, esta hora, vamos justamente a tratar de mostrarles y de transmitirles que se entienda el cómo se genera un cáncer, en dónde, por qué, y la autoexploración, qué es lo que tienen que encontrar. Bastante completo que creo que va a estar esto, y para ello, pues qué mejor un líder de opinión, para mí el mejor especialista en mama, que es precisamente el doctor Antonio Oseguera Villanueva, quien es cirujano oncólogo y justamente especialista en mama. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, mi señor Ricardo, te Gustazo. agradezco mucho para estar primero contigo, con este auditorio muy amplio y muy informado. Así es. De un tema de mucha actualidad que creo que debe ser importante celebrar el día 19 de octubre, pero todo el año. Esa es la cosa. Porque es un problema que estamos viendo a nivel mundial cada vez más, con un incremento muy importante. Se calcula que, bueno, para las Américas, según la Organización Panamericana de la Salud, el año pasado son cerca de 500,000 casos nuevos, 492,000 casos nuevos en América, wow. América en general y el Caribe. Uh-huh. Entonces es un problema que se piensa que va a continuar en creciendo, y se calcula que para el 2050 va a haber cerca de 37% más de casos. ¡Qué barbaridad! Entonces es una incidencia que se va a incrementar, y debemos considerar los factores que están incidiendo en nuestro medio para de alguna manera, si se puede prevenir, hay que prevenir, pero si no se puede prevenir, detectar en forma temprana. Exacto. Es decir, ver cuáles son los factores que están incidiendo en nuestra localidad, cuáles son los factores que están incidiendo en el mundo, cuáles están incidiendo en América y cuáles están incidiendo en México y en occidente del país en particular. Claro, y aquí entra nutrición, entra hábitos, entra, bueno, la cuestión de obesidad, todo eso se está analizando. Sí, por supuesto. La Universidad de Guadalajara, y creo que es importante que las universidades trabajen en conjunto, hizo un trabajo muy importante junto con los hospitales civiles, el Instituto Jalisciense de Cancerología, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y con otras universidades, por ejemplo, la de Sonora, y luego ya se vinculó con universidades, por ejemplo, de Texas y de Arizona, y se vieron algunos elementos que están incidiendo en la mujer latina, porque muchas veces pensamos, bueno, en Europa pasan por otros factores, en África por otros y en Asia por otros factores. Bueno, aquí estamos viendo qué incidió en la mujer latina, que radica tanto en el occidente del país como en Sonora, o en aquellas que han emigrado a otros países como Estados Unidos o Canadá, donde efectivamente tienen una incidencia más alta que nosotros. ¿Sí? Se calcula que en Estados Unidos son cerca de 260,000 casos nuevos este año. Wow. Pero la ventaja que tienen es que se están detectando en forma temprana. Okay. El 90% de los casos que se ven en Estados Unidos o que se detectan en Estados Unidos son etapas tempranas. Muy alto, 90%. No, es muy 90%, es decir, cerca de 220,000 casos de cáncer invasor y cerca de 40,000 casos in situ. Pero del cáncer invasor, el 90% es de etapas tempranas. Y aquí, en nuestro México, es el 90% o el 80-90% son etapas avanzadas. Es al revés. Cambiamos. Entonces debemos de determinar cuáles son los factores que están incidiendo. Uno de ellos es la educación. Y en el trabajo que se hizo con la Universidad de Guadalajara, en un proyecto muy interesante que se llama ELA,
Quisiera evocando a la mujer, que es lo que, pues casi el motivo por el que vivimos, ¿Cierto? por lo que Pues hacemos sí, y por lo que actuamos. todos por ahí. ¿Sí? Entonces, en ese proyecto se analizó cuáles son los factores que están incidiendo en esa población en general. Y se vio que, curiosamente, el factor más relevante de todos fue la obesidad. Wow. La obesidad, o sobrepeso, obesidad, y sobre todo en qué etapa de la vida se presenta. Si es en posmenopáusicas, ahí se vio un factor importante. Claro. Otro factor fue la menarca, cuando es un espacio muy amplio entre la primera regla y la menopausia. Okay. Cuando existe una ventana muy amplia en esa área, fue un factor también importante. Perfecto. El otro, la falta de actividad física, es un factor también bien importante. Entonces, de alguna manera podemos ir determinando, decir, en esas áreas debemos trabajar. Y bueno, y aquí, por ejemplo, Guadalajara, que es o la zona metropolitana, que son en cierta forma pioneros y que han jugado un papel muy importante en que, por ejemplo, los fines de semana, particularmente el domingo, existan áreas recreativas. Bueno, eso ya se está trabajando en un área. Pero si eso se lograra extender a toda la semana, que existan los parques con más seguridad, con espacios de esparcimiento para la familia, bueno, ahí podemos incidir en ese grupo particular. Claro. En otro, bueno, saber que las hormonas cuando se utilizan en forma, pues, a una alta dosis, puede incidir en que exista mayor riesgo de cáncer. Claro. La ingesta de alcohol, ¿sí? Sobre todo si se ingirió en la adolescencia y se continuó. Sí, se toman más de 2 copas, por ejemplo, es un factor que se considera como un factor importante. Y ahorita los adolescentes que están ya casi diario van al antro y 3 veces por semana. Entonces es importante de alguna manera trabajar en forma integral con la familia, lugar de esparcimiento, porque a lo mejor el adolescente va a un antro porque no se siente cómodo para andar jugando en la calle, como antes jugábamos tú y yo. Cierto, ese es otro problema. Es importante, entonces de alguna manera, como decir, bueno, en estas áreas podemos trabajar. Claro. ¿Sí? En la seguridad para que los muchachos puedan jugar, dedicarle más tiempo, claro, ¿sí? A la actividad física, de preferencia al aire libre, y que existan más, como adultos debemos darles el espacio adecuado para que lo puedan hacer. No, y de hecho yo creo que eso sería algo interesante, porque bueno, he visto que le han hecho una buena inversión, por ejemplo aquí, como tú dices, en Guadalajara, en la zona metropolitana, para mejorar las condiciones de los parques. Probablemente lo que se necesitaría sería también agregarle algún tipo de medidas de seguridad para hacer ejercicio seguro, pues, porque este es otro de los riesgos que hay y que mucha gente teme. Obviamente los niños, pues, ahorita ya ni siquiera pensar en dejarlos solos, ¿no? Así es. Entonces son demasiados riesgos, ¿no? Sí, así es. Entonces, pero pues, curiosamente son elementos que si reconocemos, decir, bueno, ¿cuál es la problemática? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro diagnóstico? De acuerdo al FODA, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras amenazas, nuestras debilidades? Exacto. Pero también decir, aquí podemos tener una fortaleza. Claro. Entonces, de alguna manera, como reconocer, decir, esos elementos, el ejercicio, el hecho que la familia vamos, en lugar de estar únicamente haciendo alguna actividad sedentaria, participe en forma dinámica, todo el grupo familiar, caminando, en bicicleta, yendo a algún parque, todo eso permite muchos elementos de que se consuman menos azúcares, menos grasas y se tenga más actividad. Entonces la actividad hace que de alguna manera los factores proinflamatorios, ¿sí? O inflamatorios que inciden en el parénquima mamario se disminuyen, ¿sí? Claro. Y luego al hacer ejercicio, pues luego queremos consumir sustancias como los carotenos, las sustancias que son antioxidantes, claro, que eso disminuye la incidencia del cáncer. Sí, pues modifica el hábito, modifica, ¿verdad? Sí, exactamente. Exacto. Sí, no, pues está muy bien. Y bueno, entraríamos un poco también en las acciones, ¿no? Creo que eso, el saber el origen y tener bien claro de dónde se está generando o el origen del cáncer, creo que es bien importante. Y sobre todo que se están tomando por regiones, porque obviamente pues cada cultura, cada tipo de alimentación, clima, etcétera, pues es variado, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a acciones preventivas contra el cáncer de mama, doctor, pues se está hablando de que toda mujer arriba de los 20 a 25 años debe autoexplorarse una vez al mes, haciendo palpación no solo en la glándula mamaria, sino en la axila y el cuello por encima de la clavícula, a fin de conocer su cuerpo y detectar cualquier anomalía. Sin duda, totalmente de acuerdo. Hay elementos
que se pueden considerar desde desde la primera infancia, como es la cuestión educativa. Exacto. Sí. Y bueno, cuando se llega a la etapa alrededor de los 20 años, a la autoexploración mamaria. Okay. Y esa autoexploración debe ser cubriendo la totalidad de la mama, ¿sí? Puede ser un sentido como de barrido o como trapear, es decir, de alguna manera para cubrir el seno de arriba abajo, ¿sí? Y ver si hay algún cambio, si hay algún nódulo que puede estar más, por ejemplo, con más densidad. Si tocamos la mano, si tocamos el nudillo de la mano, bueno, si hay un nódulo de esa característica, y sobre todo si está fijo, es importante acudir inmediatamente con el médico. Okay. Si existe algunos cambios en la piel, como que fueran casca de naranja, es un signo para atenderse. No quiere decir necesariamente que sea un tumor malo, pero vale la pena. Si previamente los pezones estaban simétricos y alguno se retrae y está duro, es un signo de alarma. También. Si la secreción la secreción que se presenta en el pezón, si es sanguinolenta, no, hay que acudir con el médico. No necesariamente es un cáncer. La causa más frecuente en una persona joven son los papilomas, que no tiene que ver nada con el virus del papiloma. Otra cosa, sí, claro. Ajá. Sí, eso, los papilomas se denominan así porque tienen papilas. Entonces, ese tipo de tumores que son benignos pueden dar secreciones sanguinolentas por el pezón. Entonces, sí es importante investigar. Claro. Como también hay cáncer papilar, sí, puede haber cáncer papilar, pero muchos de los tumores son intraductales. Entonces, en el seno hay 18 tipos de cánceres más frecuentes. En el cuerpo humano son 290 tipos de cánceres diferentes. En el seno se limita a 18, y de esos 18, 2 crecen sobre todo en los conductos, ¿sí? A nivel de la porción interna del conducto, que es el carcinoma ductal, que es el más frecuente, el 80%, el otro 10% o 11% es el lobulillar. Uno nace en los conductos principales y en otros conductos terminales. Finalmente son conductos. Conductos. ¿Sí? Y precisamente por eso en ocasiones se presentan secreciones sanguinolentas. Okay. O cambios en el pezón o en la areola. Entonces es bien importante cuando nos exploremos, hacerlo en dos posiciones, sentados o parados. En la ducha es un buen momento, y luego explorar la mama y la axila y precisamente el cuello. Claro. En el cuello, sobre todo en la parte superior de la clavícula, ¿sí? Es el lugar más frecuente de afectación fuera de la axila, en la zona supraclavicular. Perfecto. Entonces, con las manos enjabonadas, con las manos enjabonadas es una buena forma de detectar tumores más tempranos. Y con la yema de los dedos, que es la parte más sensible de la mano. Perfecto. Más adelante me gustaría que retomamos un poco más a detalle, doctor. Sí. Vamos al primer corte de esta tarde, si me permite, doctor. Y bueno, pues esta tarde estamos, como lo han visto, estamos analizando la situación del cáncer de mama a este año, al 2022. Cada año vienen cifras, etcétera, pero vemos que sigue al alza siempre los porcentajes. Entonces, ojalá que podamos aquí salir con alguna idea de cómo podemos disminuirlo, y empezamos por el primer punto, que es la autoexploración. Vamos a abundar un poco sobre esto, y al regresar vamos también a ver cuál es la composición de los senos, porque es importante entender. Tenemos ahí unas imágenes que creo que van a ser de mucha utilidad. Cortamos y regresamos ahorita. Estamos de regreso, y recuerden que el tema de hoy es la reversión de la situación del cáncer de mama aquí al 2022, del cual pues estamos tratando de entender cada vez mejor por qué, de dónde se origina y qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra trinchera para poder crear una campaña permanente, una información permanente, y no solamente un mes al año, ¿no? Que es octubre. Todo se pinta de rosa, pero los porcentajes que año con año se siguen incrementando. Entonces habrá que tomar un alto en el camino y ver, bueno, otra vez que vamos haciendo tu concientización, qué más se puede hacer. Y decía yo que como toda mujer arriba de 20 a 25 años debe autoexplorarse, bueno, pues igual toda mujer arriba de 40 años debe realizarse una mastografía.
Entonces, para las mujeres que ya pasaron por esta enfermedad también hay que dar seguimiento a sus consultas médicas, esto para detectar cualquier resurgimiento, cualquier recaída que pueda haber y que sea a tiempo. Doctor, pues hablando algo que parecería obvio, pero en realidad, ¿qué es el cáncer de mama? ¿Cómo lo podríamos describir, doctor? Bueno, el cáncer de mama es la multiplicación de células que no respetan al gobierno que es el cuerpo, sí, que esas células se empiezan a multiplicar, nosotros llamamos apoptosis, quiere decir que ellas adquieren el criterio de inmortalidad. Wow. Se empiezan a multiplicar pensando que nunca van a morir. Y en ese sentido van destruyendo todo lo que está a su alcance. Y el cáncer de mama, entonces, si tiene algún factor que lo está promoviendo o que lo está induciendo, como las hormonas, como el exceso de grasas, como el exceso de azúcares, como Freud decía que bueno, que también la cuestión de la depresión puede incidir en eso, porque bueno, sobre todo porque es multifactorial la causa. Entonces, si de alguna manera estamos deprimidos, no nos movemos, estamos ingiriendo nada más todo el tiempo alimento, eso crea un propósito proinflamatorio inicialmente y luego inflamatorio. Entonces es un factor que está promoviendo que las células empiecen a multiplicar. En el cuerpo puede haber billones de células, ¿sí? O sea, de cromosomas. Y si esos cromosomas los uniéramos uno a otro, podríamos casi llegar de aquí a la luna. ¿Sí? Sí, podría ser una cantidad inmensa. Claro. Entonces, en el cuerpo podría haber muchos tipos de cánceres. Sin embargo, nuestro cuerpo tiene sistema de autorregulación y eso impide que las células se multipliquen en forma inadecuada todo el tiempo. Pero si existen factores que están incidiendo en ello, va a haber un momento que esas alteraciones cromosómicas lleven a desarrollar un tumor. Entonces, cuando una persona tiene cierta predisposición genética, como mutación de los cromosomas, le llaman BRCA1, BRCA2, ¿sí? Que es alteración en un cromosoma en el 17 o en el 13, y que tiene dentro de las patitas del cromosoma puede tener esa mutación que favorece que una persona pueda desarrollar un tumor. De un 50 o un 70% puede desarrollar un tumor. Okay. Entonces ya, cuando hay ese cambio genético, fue un factor. Cuando existe ese factor hereditario, es decir, cuando la mamá, cuando la hermana tenga un problema de cáncer, ya eso es un factor que también puede favorecer que desarrolle un tumor. Ya no un 50 o 70%, pero sí, se incrementa ese riesgo. Sobre todo si hubo un cambio, que ya hubo un cambio premaligno, como es la hiperplasia, que le llamamos hipertelial atípica, es decir, que los cromosomas se sienten como irritados, y más llenos de cromatina, con capacidad, como que fuera un cacahuate, con capacidad de dividirse. ¿Sí? Okay. Entonces, eso va incidiendo, va favoreciendo que el epitelio de la mama sea proclive a los factores proinflamatorios. ¿Sí? Claro. Entonces, la mayoría de tumores de la mama crecen en los conductos. Tanto conductos principales como terminales, que es la célula epitelial. Entonces, cuando existen factores como la ingesta de estrógenos a altas dosis, cuando existen factores proinflamatorios, como decíamos, hace que ese epitelio se empiece a degenerar y empieza a haber en esa área cambios estructurales. Y inicialmente incremento de células. Y luego esa célula tiene capacidad de moverse, y el cáncer de mama tiene tres formas de invadir: en forma directa, a través de los vasos linfáticos o a través de la sangre. Entonces, a través de eso puede empezar a moverse, a diferencia de las demás células del cuerpo. Con excepción de la sangre, las células del cerebro con las que se nacen, ahí se quedan toda la vida, no van cambiando a los ojos o a la boca, ahí se quedan toda la vida. Las células tumorales no, tienen esa capacidad de moverse en forma directa o precisamente a moverse a los vasos linfáticos, y a través de los vasos linfáticos pueden extenderse al área que es más accesible para ellos, como es, por ejemplo, en el caso de mama, hacia la axila, luego a la región supraclavicular, ¿sí? Y luego después caminar a otra área. Y la otra vía, invaden las células, los vasos sanguíneos, particularmente las venas, y a través de ahí
pueden irse a cualquier parte del cuerpo. Ya viajan a cualquier parte. Viajan a los pulmones, viajan a los huesos, viajan a hígado. Esa es la opción de la mama. Por eso es importante la autoexploración, la detección temprana y precisamente antes que el tumor emprenda todas esas áreas de desarrollo, poderlo atender. ¿Sí? Exacto. Atenderlo en forma, y precisamente algo que se ve en nuestro México es que por el tipo de alimentación que hemos adquirido en las últimas décadas, vemos que los senos son más densos. Y esto para la Organización Panamericana de la Salud y para la Organización Mundial de la Salud, y también para lo que estamos viendo en las universidades, particularmente lo vimos en la Universidad de Guadalajara, pero también las están viendo en otras universidades, que la densidad mamaria está jugando un papel muy importante. Esta mayor cantidad de grasa en mamas. En mama, sí, y sobre todo de tejido conectivo. Es decir, cuando la mama tiene un 25% de densidad mamaria, es menos proclive a desarrollar un cáncer. ¿Sí? Cuando tiene una densidad de un 50%, la densidad se incrementa. Y cuando es más del 75%, es mucho más alto. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud dice que hay que incidir en esas áreas. Y eso se ve en algunos países, por ejemplo en África, que últimamente han incursionado ese países subdesarrollado como Kenia, donde cambió dramáticamente la alimentación. Se ve que el incremento de cáncer de mama va en aumento en forma exponencial. Entonces es importante, o sea, como equilibrar lo que es el patrimonio, por decir así, alimenticio, y considerar los alimentos que han sido buenos a través de muchos siglos, y si vamos a incursionar a otros tipos de alimentos, que sean alimentos que no favorezcan el desarrollo de células tumorales. Claro, ¿sí? No, pues está interesante, la verdad. Y bueno, aquí yo hablando un poquito más en esto, entonces estamos hablando, para ir resumiendo, hay inflamación en las células de la mama, principalmente en los conductos, que es por donde cuando hay una lactancia, por ahí viene la leche, etcétera. Pero aparte de esto, el volumen o el tamaño del seno va en relación directa a la grasa. La cantidad de grasa, que es cuando se dice que hay mayor o menor densidad, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Hay parámetros que se revisan cuando se hace una mamografía, o sea, se está tomando en consideración eso, y podría haber, por ejemplo, o sería necesario de repente, si hay un exceso o que hay unas mamas demasiado densas, tomar alguna acción para disminuir la cantidad de grasa, solamente a través de nutrición o también algo directamente. Sí, aquí es importante incidir, por ejemplo, cuando cuando se hace una mamografía y dice esa mama está muy densa, y no puedo, por ejemplo, los radiólogos pueden determinar que no pueden tener un diagnóstico con esto. El hecho cuando se habla de BI-RADS es para hablar en el mismo idioma. Claro. O sea, por ejemplo, si nos dicen que es un BI-RADS 1 o BI-RADS 2, significa que no hay problema. Pero cuando, por ejemplo, dicen es un BI-RADS 3, significa que hay que hacer otro estudio radiológico o ultrasonográfico en 6 meses. Y si nos dicen que es un BI-RADS 4, significa que hay un riesgo alto de tener un tumor. Si es un 4A, la posibilidad es menos del 5%, y de B de 6 a 43%, y un BI-RADS C de 43 hasta 94%. Es decir, se va incrementando. Entonces, la densidad mamaria, por ejemplo, cuando se dice, bueno, esta mama está muy densa y el radiólogo no puede discernir si hay un tumor escondido ahí, debemos hacer otro estudio radiológico, por ejemplo, si es una mamografía, una ultrasonografía, o inclusive una resonancia magnética en esos casos. Claro. Y la tecnología que viene, porque yo pienso que no podemos quedarnos estáticos, debemos pensar en las opciones para discernir en aquellos casos en particular que son mamas densas. Y si decimos, bueno, la población mexicana tiene los senos más densos que, por ejemplo, que otras latitudes, por ejemplo, que los orientales, que Japón, que China, etcétera, donde tiene menor incidencia de cáncer de mama. Entonces, si en esa población etaria hay más problemas, va a decir, bueno, ¿qué elementos podemos tener? ¿Sí? Y una de las opciones que están buscando, por ejemplo, ahorita, a la mamografía, agregarle medio de contraste. ¿Sí? Hay mamografía con contraste, o inclusive hay un estudio que se llama MamaPRED, que al
a la mama, a la mamografía, se le utiliza material nuclear, ¿sí? En algunos casos especial, no es para todos los casos. No para todos, claro, nomás ya cuando pero de alguna manera nos ayuda a discernir, decir, bueno, este caso puede ser un tumor que está muy incipiente o que no es incipiente, que a lo mejor hay varios tumores en la mama y así nos ayuda a determinar la mejor opción de manejo. Decir, aquí se puede hacer un manejo conservador, aquí se puede hacer un manejo más radical, ¿sí? Interesante. Entonces, sí es importante. Y en cuanto a la prevención, debemos regresar, a determinar quién, del grupo de pacientes, quiénes tienen factores de riesgo genéticos. Es decir, ese grupo genético está más, por decir algo, está más posicionado en algún lugar geográfico del estado o del país. Sobre ese área hay que trabajar, ¿sí? ¿En qué grupo están? Dice, bueno, en esa familia hay mucha incidencia de cáncer de ovario, de mama, de colon, de páncreas. Ir identificando por zonas. Bueno, es otro grupo que debemos trabajar, ¿sí? Y particularmente en ese grupo, es decir, emplear las opciones preventivas, la dieta, el ejercicio, inclusive en algunos casos hacer cirugías que son reductoras de riesgo, como la mastectomía reductora de riesgo, como la oophorectomía reductora de riesgo, ¿sí? O sea, debemos manejar esto en forma personalizada, claro. No es para todos. Por eso es algo que debe ser en forma dinámica, es decir, el primer elemento que debe existir en eso se llama empatía. Exacto. Empatía del médico, pero también empatía del paciente hacia su persona. Sí, para que haya comunicación y confianza. Sí. Y es decir, amarse. Así que es una palabra tan trillada, pero que significa eso, comprometerse uno con los demás y también los demás comprometerse con su persona, ¿sí? Por supuesto. Porque muchas veces tenemos un signo temprano de una enfermedad, como en ese caso el cáncer de mama, un nódulo que se va dejando. Y el promedio del tiempo que la gente acude a atenderse a una institución pública muchas veces son muchos meses o inclusive años. Entonces, de alguna manera, como es eso, de tener confianza que hay opciones de manejo que debe ser en base a la detección temprana, y esa detección temprana debe ser estudiar, ubicar el tumor, dimensionarlo, si se puede en forma temprana mejor. Y ya si se llega a hacer un diagnóstico temprano de cáncer, hay que posicionarlo con el estudio que le llaman inmunistoquímica. Es decir, a ese tumor hay que ponerle todos los apellidos, ¿sí? Ya definirlo bien. Definirlo bien, y en base a eso perfectamente, claro. Debe ser. Más adelante, cuando veamos tratamiento, también entraremos en esa parte que creo que es bastante interesante. Sí, vamos al corte y cuando regresemos, hay una pregunta que les comentaba yo con el doctor, y es: se habla mucho de la autoexploración y se dice el cómo y todo, pero bueno, yo haría la pregunta: ¿qué debemos buscar en la autoexploración mamaria? ¿Cómo se ve y cómo se siente lo que no debe estar ahí? Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, definitivamente que mientras mejor se conozca cada una de las situaciones que se deben de evaluar, y en este caso hablando de la autoexploración, creo que va a ser mucho más certero, y con mayor certeza el decirle al médico: siento esto, siento lo otro, o que uno mismo diga: algo ya no me está dando lo mismo que tenía hace unos días o hace unos meses, entonces voy a ir con el doctor. Bueno, vamos a dar algunas respuestas de esto. ¿Qué debo buscar en la autoexploración mamaria? ¿Cómo se ven las mamas o los senos y cómo se sienten? Bueno, primer punto es asimetría de los senos. Si están desiguales en tamaño o forma, debe ser un cambio muy notorio y diferente a como se les conoce. Si hay un bulto, un nódulo o engrosamiento en la mama y también en la axila. Cambios físicos en la mama, que puede ser color, tamaño, textura, forma o aspecto. Si está enrojecida la piel, alguna parte de la piel, especialmente cerca de la aureola del pezón. Si se está formando alguna depresión o arruga en la piel, o vaya que está sumida. Si hay secreciones, como ya lo comentó el doctor, a través del pezón. Si hay algún tipo de hundimiento, tanto en los senos o inclusive hundimiento de los mismos pezones. Si hay una descamación o digamos así tal cual, como que se va soltando piel, formación de costra, desprendimiento de la piel del seno y también de los pezones. Y en este caso, algo que también es muy clásico, la piel con aspecto de cáscara de naranja,
que es más o menos de esa naranja, pues que tiene cáscara gruesa, ¿no? Esa consistencia y así se ve. Ya hablamos de la secreción del pezón y bueno, los dolores o molestia que haya en el seno, que ahorita también el doctor nos va a hacer la diferenciación entre un dolor que puede ser por otra cosa y que pueda tomarse como un síntoma. Obviamente si haya una pérdida de peso también, aunado a alguna identificación de lo que estoy comentando, es también un signo de alerta. Y también en este sentido una posible hinchazón en los brazos. Doctor, de esto, ¿qué nos puedes ampliar? Sí, definitivamente, o sea, no todos los signos, por ejemplo, el hecho que se tenga dolor en los senos no significa que hay cáncer. Por ejemplo, las adolescentes o las personas que están en la vida productiva o en el tiempo de que existe el ciclo menstrual. Exacto. Previo a cada regla, los senos se sienten más congestionados. ¿Sí? Pero ahora, si existe un dolor, decir, bueno, en un seno ya se inflamó un poquito antes de la regla, pasa la regla y se desinflama. Pero por ejemplo, si algún seno queda ya muy inflamado, si hubo un cambio en los pezones, por ejemplo, de repente los pezones estaban muy simétricos y de repente se empieza uno a retraer gradualmente y la areola se adquiere una densidad más alta, está dura y más gruesa y empieza a haber cambios, vamos, como que fuera cáscara de naranja o simplemente dura. Y empieza a haber secreciones por el pezón. Bueno, eso es un signo importante, ya más importante. Pero siempre y cuando las secreciones sean sanguinolentas. Porque es común que existan, que los conductos mamarios se tapen y que exista secreción amarillenta o cerosa. Bueno, eso es común. Y causa dolor, pero porque está tapado. Nosotros llamábamos, ectasia ductal, que dice que los conductos se taparon, pero no quiere decir necesariamente que sea un cáncer. Por supuesto. Pero si existen ya algunos signos como esos, nosotros le llamamos, hay un modelo que se llama de Gale, es decir, si tiene un nódulo y ese nódulo no está blandito, sino está duro, y al moverlo se mueve, pero junto con la glándula mamaria, bueno, eso es un signo importante de que puede ser un tumor ahí. Okay. O sea que hay que atenderse. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, los adolescentes son muy comunes los nódulos, que aunque están duros, se parecen como una canica, están en la periferia liso, y se desplazan como que, vamos, se desplazan independiente del parénquima mamario. Bueno, entonces no debemos preocuparnos. No hay. Pero si ese nódulo está creciendo, claro. y aunque existan otros nódulos en la mama, pero hay uno que en particular que está creciendo más, que se vuelve irregular, o sea, se adhiere al tejido que lo rodea, quiere decir que se mueve, pero junto con esa parte de la mama. Exacto. Bueno, ese es un dato claro. de que puede haber un tumor malo. Lo que dice el nódulo, pues, es la clásica bolita, ¿no? Que se le dice comúnmente la bolita. Se siente la bolita, pero yo creo que sí, eso que estás comentando es importante, porque, por ejemplo, muchas mujeres han comentado, bueno, es que yo me siento que traigo ahí muchas bolitas, muchas cosas, y las siento y se mueven, Entonces, ¿en qué momento puedo pensar que es una bolita que no debe estar ahí? ¿Cómo diferenciar entre esas bolitas, vayas, que se sienten normalmente de la mama, que están ahí, a lo que puede ser una parte extraña, una tumoración, ¿no? Sí, esas bolitas, o sea, es común. 80-90% de las mujeres tienen, quistes en los senos. También que es parte de un proceso fisiológico, se puede decir. Esos quistes que pueden ser desde muy pequeños, en algunas tienen quistes dispersos en toda la mama, pero esos son de características generalmente blandas, pueden ser pequeños hasta grandes, pero medianos. Y cuando se hace una ultrasonografía, se ve que están llenos de líquido. Pero por ejemplo, si alguno de ellos tiene un comportamiento mixto, es decir, están llenos de líquido y una parte sólida, entonces ese hay que incidir. Exacto. Ahora, si eso está vascularizado, ¿qué quiere decir eso? Que está lleno de venitas o adentro del quiste o en la periferia. Bueno, hay otro elemento para pensar que esto puede ser malo. ¿Sí? Correcto. Y si existe una asimetría comparado con el seno contrario, va a decir, bueno, aquí hay un elemento de mayor incidencia. Se va sumando más cosas. Entonces,
se debe trabajar en equipo. Por ejemplo, la exploración es muy importante. Por ejemplo, países como la India le dan mucha importancia a la exploración porque son 1.200 millones de habitantes. Sí, ¿cierto? Entonces, para tener mamografías para toda la población es muy difícil. Entonces, les enseñan a explorarse y realmente sí juega un papel importante. Bien. Pero en México, que somos una población, pues somos 10 veces menos que ellos, y existe infraestructura de mamografías prácticamente en todo el país en este momento. Entonces, podemos acudir a hacernos la ultrasonografía, la mamografía, pero es importante acudir, por ejemplo, en el caso de las jovencitas que tienen una sintomatología en la mama, lo ideal es no acudir a hacerse la ultrasonografía previo a la regla. Hay que esperar que pase una semana para que... Una semana después de la regla. Sí, para que la mamografía tenga o la ultrasonografía tenga mayor impacto. Es decir, detectar que esa lesión, en ese seno que está lleno de quistes, pero para ver si alguno de ellos tiene factores de riesgo, ¿sí? Correcto. Que de alguna manera que valga la pena someterlo a una biopsia, por cualquiera de las modalidades, por aspiración, con aguja gruesa, incisional, ya con arpón, etcétera. Bueno, pero no se pueden quitar todos los quistes. O sí se puede, pues tendría que ser un procedimiento muy agresivo. Sí, claro. Entonces tenemos que seleccionar cuáles casos son así. Correcto. Ahora, los radiólogos también utilizan otras técnicas para determinar la densidad de ese quiste. Si se ve de mayor sospecha o de mayor densidad que el resto de los quistes, también dice, bueno, aquí hay un elemento que puede ser de sospecha. ¿Sí? Correcto. Y eso hay que incidir. Se enfocan más en eso. Sí, entonces ver la correlación como un todo. ¿Sí? Ahora, si ese quiste está adherido, por ejemplo, a la piel, ¿sí? y retrae la piel, aunque no sea piel de cáscara de naranja, pero lo está retrayendo, bueno, ahí hay que tener se ve esa sospecha. O al revés, si el quiste está profundo y se adhiere al músculo pectoral, también es un factor de riesgo. Claro. ¿Sí? Por eso tenemos que individualizar. Sí, por supuesto. Por todas las características, o sea, una buena forma es enseñarle a los pacientes o a las mujeres que se vean ante el espejo. Decir, a ver, en posición sentada, ver los senos, ver la simetría. El hecho que esté un seno más alto que otro no hay que preocuparnos porque los hombros están más altos uno que otro, el pabellón auricular también no son exactamente a la misma altura. Pero si existe alguna asimetría y en relación con los meses previos, pues hay que decir qué elementos están afectando. O inclusive puede ser que el seno no esté creciendo más por un tumor, más bien que se esté retrayendo. Entonces puede ser que precisamente un tumor esté retrayendo la piel, la areola, el pezón. Exacto. ¿Sí? Por eso es importante, como decía Séneca, conócete a ti mismo. Es lo que te iba a decir, que también ahí viene mucha la importancia cuando hemos hablado por ejemplo, de embarazo en adolescente, de sexualidad y todo. Aquí también juega un papel muy importante la educación que se le dé y el romper ese tabú de la desnudez, de tocarse, de verse su cuerpo, conocerlo, porque de cierta forma, si se le transmite que es algo sucio o algo pervertido, entonces mucha gente no lo hace porque dice, no, pues me siento mal, o sea, creo que estoy mal, estoy cometiendo pecado, lo que sea. Yo creo que aquí en este sentido es actuar con mucho criterio y sobre todo mucha información. Entonces, bueno, vamos a otro corte, doctor, si me lo permites, y pues creo que iríamos a lo más relevante que yo pienso que es importante el saber. ¿Qué perspectivas hay de curarse y qué tipo de técnicas o qué tipo de recursos se tienen para un tratamiento integral de lo que es el cáncer de mama? Regresamos. Bien, ya regresamos y bueno, decíamos que la parte medular de todo esto es saber, bueno, ¿qué perspectivas hay? Ya se identificó, ya todo, ¿qué perspectivas hay? Entonces, bueno, creo que es importante, ¿no? Y bueno, el médico finalmente va a determinar las opciones del tratamiento de acuerdo al tipo de ese cáncer de mama y también siempre considerando el estado de salud del paciente y también se le consulta qué es lo que prefiere, ¿no? El identificar el tipo de cáncer ya estamos viendo que es importantísimo y de hecho también si esas células cancerosas son susceptibles a qué. Entonces para ello ya hablamos sobre lo que es
la autoexploración, estamos hablando también que tenemos pues todo lo que es el eco mamario o el ultrasonido también, y resonancia magnética, que por cierto yo quiero nada más aclarar que la resonancia magnética no usa radiación, no tengan miedo de hacérselo, y como decía el doctor, en algunos casos va a ser relevante el que se haga esa resonancia por la información que les proporciona a los oncólogos. Y hablábamos antes, nos faltó un detalle que es la biopsia de la mama. Hay mucho, en ese sentido, doctor, la biopsia de mama, se habla mucho ese mito de que el hacer una punción o hacer una extracción X de ese tumor o de líquido, que puede de cierta forma diseminar el cáncer por el hecho de hacer ese procedimiento. Sí. Bueno, atrasarme un poquito nada más en cuanto a la resonancia. Adelante, adelante. Únicamente las personas, por ejemplo, que tienen algún metal en su cuerpo, por ejemplo, que tienen un marcapaso, claro. no se puede hacer la resonancia. O que tienen alguna prótesis en columna o pelvis o cualquier parte del cuerpo. Los que ya están hechos metálica, a mano, como dicen, ¿no? Ese tipo de personas no pueden realizarse una resonancia. Por supuesto. Y en cuanto a la biopsia, es importante, o sea, no únicamente pensar que el cáncer se diagnostica con la visión, con la exploración. Se tiene que confirmar. Y la confirmación puede ser con una aguja delgadita, ¿no?, para saber que es un cáncer. Esa es una opción. Otra opción, que le llamamos con aguja de core o corte, que eso es precisamente para tener diagnóstico de cáncer y también hacer un procedimiento que se llama inmunizoquímica. Es decir, al tumor hay que ponerle nombre y apellido. Exacto. Es decir, si el tumor tiene receptores de estrógenos, de progesterona, Ki-67, claro. Es decir, si o es un tumor triple negativo, porque algunos de esos tumores, aunque sean pequeños, hay que llevarlos primero a quimioterapia y después operarlos. Exacto. ¿Sí? Entonces es importante... Para que disminuyan de tamaño. De esos 18 tipos de cáncer que mencionamos, decir, de cuál es ese. Y luego, ¿en qué etapa clínica se encuentra? Es decir, si es una etapa temprana que puede ser llevado a cirugía de primera intención, o es una etapa clínica tardía, que hay que llevarlo a quimioterapia de primera intención. Okay. Entonces es bien importante la estratificación. Y luego ver cuáles son, en cuanto a apellidos, el tipo molecular o el fenotipo tumoral. Entonces en base a eso se debe individualizar el tratamiento. Y dentro del tratamiento debe ser más bien lo que se acuerde con el paciente, lo que el paciente acepte realizarse. Y que puede ser desde una cirugía conservadora, es decir, quitar una parte nada más de la mama, o sea, lo que es la lumpectomía, correcto. Pero hay que considerar que en esa persona que decide hacer una cirugía conservadora, tiene que ir de la mano con un procedimiento que es la radioterapia, porque no nada más se puede quitar el tumor. Si consideramos que el tumor se puede extender directamente o a través de los vasos linfáticos o a través de la invasión vascular, entonces en ocasiones puede ser multifocal. Y si quitamos únicamente el tumor, puede haber otras siembras o otros tumores primarios cerca de esa área, en el mismo cuadrante o en otros cuadrantes. Entonces ya la parte entra radiación, la radioterapia complementada a la cirugía conservadora. Correcto. Que puede ser lumpectomía, que puede ser cuadrantectomía, ¿sí? Entonces se vale. Nada más hay que saber que en el medio exista la infraestructura y la posibilidad de llevarse a radioterapia en un tiempo razonablemente corto. Ese es el punto, claro. que nosotros llamamos tiempo de protación, es decir, que eso no se extienda por muchos meses, porque si no la radioterapia ya no va a cumplir su objetivo. Así es. Entonces sí es importante como que ir de la mano, ¿sí? Y dentro de las otras opciones, bueno, si se hace una cirugía conservadora, generalmente se deja para tumores tempranos, ¿sí? Y también en ese tipo de pacientes hay que considerar que pueden ser candidatos, sobre todo si no hay ganglios en la axila, a un procedimiento que se llama ganglio centinela. El ganglio centinela, que es la aplicación de material farmacológico, como es el azul patente, y vamos, ese tipo de material llega a los ganglios, y los ganglios tienen unas válvulas que permiten que el material no se regrese, ¿sí? Una porción aferente y otra eferente. Entonces entra el material al ganglio, y eso se puede extirpar precisamente para tener la certeza cuál es el ganglio que está afectado por el tumor. Se identifica y vamos. Va para afuera. Para tener mayor cobertura debe ser combinado material farmacológico como el azul patente, pero
si se le agrega tecnesio, por ejemplo, eso nos da más certeza que estamos quitando el ganglio correspondiente. El que es adecuado. Doctor, ¿cómo se Sí. sienten los ganglios? ¿Por qué no le comentas a nuestro auditorio? Los ganglios generalmente... sobre todo los de la axila, ¿no? Sí, todo el mundo tenemos ganglios en el cuello, en la axila, en la región retroperitoneo, región inguinal. Pero los ganglios tumorales generalmente son mayores de 1 centímetro. Okay. Generalmente tienen consistencia firme. Okay. Y duro también. Son duros como el nudillo de los dedos. Cuando son ganglios tumorales, y sobre todo si el tumor está más avanzado, puede estar un ganglio unido a otro, o sea, como que fuera o un racimo de uvas o unas uvas unidas a otras. Buen ejemplo, sí. Entonces, eso es el ganglio tumoral. Correcto. Y cuando existe esa posibilidad, por ejemplo, cuando se hace una biopsia de mama, debe hacerse también, y hay la sospecha de que el ganglio axilar puede ser tumoral. Se puede también tomar una biopsia del ganglio axilar. También. Sí, entonces generalmente se aconseja de la mama hacerlo con aguja gruesa o aguja de corte, y el de la axila con aguja más delgada, para tener certeza que el ganglio es positivo. En caso que así sea positivo, no tiene caso ya llevarlo a un ganglio centinela. ¿Sí? Si la persona está convencida del procedimiento quirúrgico, puede ser una cirugía o una cuadrantectomía con linfadenectomía o una mastectomía con linfadenectomía. Si los ganglios son negativos y el tumor es de bajo grado, donde exista poca posibilidad de que sea tumoral, bueno, ese es un buen candidato para ganglio centinela. Ok, quisiera nada más un poco aclarar bien, la extracción del cáncer de mama. Entonces la tumorectomía sería básicamente en una pequeña incisión y se saca el tumor. La extracción de la mama entera, que es la mastectomía, es cuando se dice que se quita todo un seno. Cuando se quita el seno completamente, lo que dice el doctor es que también se pueden quitar los ganglios ya identificados, o inclusive también como algo preventivo para evitar que por ahí pueda desarrollarse una nueva tumoración. Ahora, en este caso, ya hablamos lo de la biopsia del ganglio centinela, y en este caso, o ¿cuándo procede de que se quiten las dos mamas? Bueno, hay tumores que afectan a las dos mamas, no es lo más común. El grupo donde se afecta a las dos mamas es los lobulillares. La posibilidad que un cáncer lobulillar pueda presentarse en la otra mama no quiere decir que sea metastásico, sino que se pueda presentar sincrónicamente, quiere decir al mismo tiempo, o metacrónicamente, quiere decir en otro tiempo se puede desarrollar tumor ahí. Correcto. Es hasta de un 30-33%. Entonces, quitar la otra es como prevención, básicamente. Como prevención. Ahora, en ese grupo, si es un lobulillar, puede haber esa opción. Ahora, si esa persona tiene, además de un cáncer, tiene una mutación genética, por eso es importante ver la correlación de todos los aspectos, genéticos, hereditarios, o cuando son espontáneos. Entonces, si es un cáncer lobulillar y tiene una mutación genética, entonces sí es importante actuar sobre el otro seno. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando se hace con fines de reducción de riesgo, aquí fue muy famoso un artista que ella se quiso hacer la cirugía preventiva. Angelina Jolie. Sí, y así como ella, mucha gente se lo hace. Y si yo tengo muchos factores de riesgo y quiero disminuirlo, si tengo una mutación, yo quiero eso me gustaría que más adelante volviéramos a manejar de esto, porque yo creo que ahí sería una solución muy buena, con todo lo que has comentado, que ya viene toda la suma de cosas, genética, etcétera, ya se vio todo. Yo creo que si existe todo esto, más las características de la mama que ya también comentaste, doctor, entonces, ¿por qué no promover más eso a nivel institucional? Obviamente, pues lo primero se puede hacer, pero en el sentido lo que sería la cirugía, la oncoplástica, o sea, con un cirujano plástico, y que se quite todo esto de una vez y se quede ya de una vez con su prótesis, sus mamas sanas, y se le quita el sitio donde se pueden desarrollar cánceres, porque se vio que tiene una vulnerabilidad a desarrollar cáncer esa persona. Sí es viable. Sí es viable. Es decir, aquellas personas que han sido llevadas a múltiples biopsias de la mama, que han tenido problemas nosotros le llamamos hiperplasia, incremento de las células, y sobre todo aquellas que tienen hiperplasia típica. Ya con modificaciones y todo, sí. Y luego, si ese grupo, por ejemplo, que ya tienen antecedentes familiares, ya fue un 10%, y tiene algún cambio genético, y han sido llevadas también a varias biopsias,
pues ese grupo Ya. se pueden beneficiar mucho con De una una vez, cirugía claro. reductora de riesgo. Exacto. ¿Sí? Y eso de alguna manera va a disminuir hasta un 85-90% Claro. de la posibilidad de desarrollar un cáncer. Es una maravilla Otra eso, opción la también verdad. es Ajá. la opción farmacológica. Ujú. La Organización Mundial de la Salud considera que si se utilizan medicamentos como el tamoxifeno o el ralosifeno con fines preventivos, pueden disminuir hasta un 50%. Ok, ¿Sí? ok, Es decir, como prevención. de alguna manera como Ujú. que tenemos que hacer un manejo Claro. pues comprometido entre todos, Sí, por supuesto, sí. El más importante es el paciente, ¿sí? Es el Perfecto. más importante y es al que nos debemos, pero deben tener la información. Es Claro. decir, no todo el mundo hace una mastectomía reductora de riesgo. Ujú. Hay gente que tiene esos factores. Claro. Y vemos, por ejemplo, así como vemos en mama, vemos en otras áreas del cuerpo, como el colon, etcétera, que estamos viendo un incremento muy importante. Claro. Porque son muchos factores que están correlacionados. Exacto. Hablaremos Sí. en otro programa de esto, Sí, doctor. sí, sí. Pues me da muchísimo gusto Al que contrario, es podamos un placer estar con y que ustedes. este sea Sí. el arranque de más temas mucho relacionados gusto. con ello. Con mucho gusto. Y a ustedes, pues muchísimas gracias. Creo yo que todo esto estamos viendo buenas opciones. La buena noticia es que es curable, pero si ustedes se dan cuenta, todo está en la detección temprana, en no esperar en tiempos de meses, como está sucediendo por ejemplo en el Seguro Social, que son meses para que puedan darle una atención a su cáncer de mama. Entonces comuníquense con nosotros. Nosotros estamos en la posibilidad de poco a poco irlos ayudando cada vez más a cortar tiempos en su detección, en el diagnóstico adecuado, la tipificación y, por qué no, en tratamientos próximamente. Entonces estemos en contacto a través de nuestra red, en redes sociales, y el próximo jueves nos vemos aquí de 2 a 3 de la tarde, doctor. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a Perfecto. todos ustedes. Ricardo Luzón, me Muchas despido de gracias. ustedes. Que tengan una buena tarde.